¿Por qué razón la familia Cifuentes cambió el brillo de París, la ciudad más chic de Europa, por una España en blanco y negro, por un Madrid que, aunque ya sufría las molestias de algunos aspectos de la modernidad, seguía muy atrasada respecto de sus vecinos? La razón fue que Francia estaba librando la guerra de Argelia desde 1954 y que todos los meses mozos de leva eran enviados a librar una guerra que supuso un coste enorme para Francia. Coste político, varios gobiernos dimitieron por ello, de posición como potencia mundial, no olvidemos que acababa de perder la guerra de Indochina en el mismo año en que comenzó la guerra de Argelia, y también un coste humano. Hasta 700.000 soldados estuvieron destacados en Argelia. Cifu no tenía nacionalidad francesa, pero si cumplía la mayoría de edad en Francia, iba a adquirirla de forma automática, y eso representaba cumplir el servicio militar e ir a la guerra. Es preciso que contemos algunos detalles sobre la guerra de Argelia porque, aunque parezca extraño, guarda relación con la historia del jazz en Madrid. La guerra de Argelia duraría hasta 1962. Hay que recordar que Argelia formaba parte de la República Francesa, no era una colonia ni un protectorado. Desde la Francia europea no se entendía muy bien lo que allí ocurría, y la falta de resolución del conflicto provocó la dimisión de un gobierno tras otro, hasta que se recuperó a la figura del general de Gaulle, considerado un héroe de la Segunda Guerra Mundial y al que se le veía como a la única figura capaz de imponerse a los propios militares franceses allí destacados, que llegaron a amenazar con un golpe de Estado. Pero la situación se torció hasta tal punto que fue el propio general de Gaulle quien promovió un referéndum de independencia en contra de la opinión de los colonos franceses, los Pieds Noirs, y de la cúpula militar francesa en Argelia. Casi al final de la guerra, en 1961, se funda una organización paramilitar que es la que en realidad tiene que ver con la historia del jazz en Madrid, como luego veremos. Se trata de la OAS, Organisation de l'Armée Secrète, con el general Salan, héroe de la guerra de Indochina, al frente. Los miembros de esa organización, que luchaban por una Argelia francesa, se sintieron profundamente engañados por el general de Gaulle. Tras la independencia tuvieron que huir, y en un buen número se instalaron en España, en Alicante, en la Costa del Sol, en Baleares, en San Sebastián y en Madrid. Desde ese momento, el principal objetivo de la organización pasó a ser el propio general de Gaulle, y el lugar desde donde preparaban los atentados era España, tal como relata Gastón Segura Valero en su interesante libro A la sombra de Franco, el refugio español de los activistas franceses de la OAS. El gobierno de Franco sentía una profunda inquina por el gobierno francés porque fue uno de los principales promotores de la Resolución 39-1 de la ONU en 1946, en la que se condena al régimen franquista. El berrinche parece que le duró largo tiempo al dictador, porque solo su connivencia explica que se instalaran con total comodidad en España los miembros de la OAS. La célula de Madrid algo tendrá que ver con uno de los personajes más importantes del jazz en aquella época, como pronto veremos. Mientras, Cifu se matricula en la Facultad de Derecho en Madrid. Entre sus recuerdos siempre contaba que cuando llegó a la facultad preguntó por actividades musicales y le dirigieron a una puerta, tras la cual estaba ensayando la tuna. Nunca más volvió a preguntar. En la España a la que llegó Cifu, en el año 1960, la lista de éxitos estaba prácticamente copada por Paul Anka, número 1 con 3 singles distintos. También fueron número 1 Mina, Lucho Gatica, Sara Montiel, Jacqueline Boyer y Los Cinco Latinos. 1960 fue un año muy prolífico para el jazz, con la grabación de Sketches of Spain de Miles Davis, Giant Steps de John Coltrane y el revolucionario free jazz de Ornette Coleman. La historia del jazz en España y más concretamente en el Madrid de los 60 y 70 no se entendería sin una figura legendaria, la de Jean-Pierre Bourbon, propietario del Whiskey Jazz Club y del Bourbon Street. Su vida fue realmente de película. Esta es la única fotografía de él que Cifu conservaba en su archivo personal, junto a su mujer Peggy Lee Corcoran. El periodista José Luis Arenal conoció a Bourbon en su vejez.
y le contó que había sido voluntario en una brigada paracaidista francesa en la Guerra de Indochina, donde trabó amistad con militares que más adelante estuvieron en la Guerra de Argelia. Uno de ellos, Laguillard, fue el máximo responsable de la OAS en Madrid. No obstante, Gastón Segura Valero afirma en su libro que Jean-Pierre Bourbon no era miembro de la OAS, pero sí que contrató a uno de ellos, a Michel Feijóo, como relaciones públicas del Bourbon Street. Sea cual sea esa relación, lo que el propio Cifu contaba en algunas entrevistas es que en Madrid se disfrutaba del jazz gracias al club propiedad de un señor muy de derechas y que allí se reunían miembros de la OAS, espías de la CIA, puesto que la embajada americana estaba muy cerca del Whisky Jazz, y americanos de la base de Torrejón. En el libro de Marcos Ordóñez titulado Beberse la vida, Ava Gardner en España, el actor Antonio Gamero, gran aficionado al jazz y uno de los asiduos del Whisky Jazz, igual que lo fue Ava Gardner, contaba que le parecía algo así como el Bar Riggs de la película Casablanca. Por tanto, fue la guerra de Argelia la causante de que Cifu estuviera en Madrid, y casualmente, allí se encuentra con otros damnificados por la misma guerra, aunque por otros motivos y con otras intenciones. Pero eso no le preocupaba a Cifu. En 1995, tras el cierre del Whisky Jazz, Cifu dedica unos programas a loar lo que fue el club para los aficionados al jazz de los años 60. Nadie mejor que el propio Cifu para contarlo. Un sitio mágico en el que recuerdo que hubo dos Whisky Jazz del mismo propietario, uno que estuvo durante toda la década de los 60 en la calle Marqués de Villamagna número 10, que simultáneamente desde el 63 pues fue el hermano mayor de ese club llamado Bourbon Street, que cuando el viejo Whisky Jazz fue derribado, el edificio, digamos, Marqués de Villamagna 10 y bueno, toda la calle Marqués de Villamagna, realmente pusieron ahí un montón de edificios nuevos, pues en ese momento el propietario decidió rebautizar el Bourbon Street, o el Bourbon Street, como se dice aquí, con el nombre de Whisky Jazz, que al fin y al cabo, y es cierto, tenía bastante más prestigio. En aquel sitio que nos parecía, sobre todo en los 60, en aquella época donde estaba todo atado y bien atado y las fronteras cerradas y bien cerradas, pues que pudiésemos disfrutar de semejantes figuras del jazz de primerísima fila en aquel local que podía tener, yo qué sé, pues 60 metros cuadrados, no tenía más, o 70 metros cuadrados como mucho. Una especie de pequeño túnel con techo en medio círculo, es decir, abovedado, pues era una carbonería, como os dije, y ahí pues con una decoración bastante curiosa, simpática. Durante 10 años, por lo menos, estuvimos oyendo cosas maravillosas y además sorprendentes, como por ejemplo esa noche en la que todos tranquilos en la barra, pues escuchando a Pedro Iturralde, que estaba tocando en cuarteto, con, me parece que ya estaba Paul Grassel, creo que era Paul, sí, me parece que era Paul, no me acuerdo muy bien, sí, yo creo que era Paul Grassel el pianista, y si no... O sea, Pete Rudolph estaba al contrabajo y Perby Boris a la batería, eso está claro. Pues, en un momento determinado, alguien dijo, oye, ese tío que está en la mesa ahí abajo, una de esas mesas bajísimas, las mesas no alzaban más de 50 centímetros y las sillas parecían sillas de nanitos, de pitufos. Ese señor que está ahí abajo no es Jerry Mulligan, y todo el mundo, ¡buah! ¿Qué cosas tienes, hombre? Por favor, pero... Pues claro, estamos acostumbrados a verle siempre las fotos con el pelo a cepillo, ese corte de pelo navy, absolutamente castrense americano, y ahí pues, un señor con un pelo pues bastante abundante y bien peinado y tal. Y bueno, pues oye, que si es Jerry Mulligan, que no es Jerry Mulligan, de pronto el señor se levanta, se va hacia Pedro Iturralde y le dice, oiga, ¿le importaría que subiese a tocar? Pues bueno, usted sabrá. Salió un momento, volvió con un saxo barítono, se puso a tocar, y era Jerry Mulligan. Esta anécdota contada por Cifu del paso de Jerry Mulligan por el Whisky Jazz refleja de algún modo lo que significaba ese club y las cosas que allí llegaron a suceder. Las fotos que vemos son del número especial de Aria Jazz que se dedicó a tal evento. Como un solo vídeo de los 60 no da para hablar de todo ello, habrá que dedicar alguno más. Pero por el momento vamos a contar lo que fue Aria Jazz.
Estas son la portada y la contraportada del primer número de la mítica revista Aria Jazz, editada por Jean-Pierre Bourbon desde el propio Whisky Jazz Club, entre los años 1961 y 1969. Aria Jazz no era un fanzine, sino que era una verdadera revista, con colaboradores de gran talla, como Tete Montoliu, que codirigía la revista en sus inicios, Juan Pruneda, Albert Mallofré, Eve Traberg, Paco Montes, Antonio Fernández Cid, o los franceses Michel Laverdure, periodista de Jazz Magazine, Marcel Carles, Jean Luquet, entre muchos otros colaboradores. Se editaban 10 números por año y durante un breve periodo de un año, sus contenidos se ampliaron a la música de concierto, pasando a llamarse Aria Jazz y Concierto. Eso fue en 1965 y supuso la renumeración de la revista, por lo que vuelve a aparecer el número 1. Digo esto para los coleccionistas porque a pesar de que el último número de junio del 1969 lleva el 36, cuya portada vemos aquí, en realidad se editaron un total de 72 volúmenes. La edición estaba muy cuidada, con un grafismo de gran calidad. Esta revista tiene una especial importancia no solo en la historia del jazz en España, sino en la del propio Cifu, porque es donde se inicia como divulgador en el mundo del jazz, en concreto en el número 2, en febrero de 1961. Cifu escribe sobre la actuación de Satchmo en París el 31 de diciembre de 1960, concierto al que había asistido. Dedica 2 páginas a describir con todo lujo de detalles el concierto. A continuación, en el mismo número, escribe un artículo sobre el jazz en Francia. Son sus 2 primeros artículos y podemos considerar que Cifu, a punto de cumplir 20 años, se estrena en el mundo de la divulgación del jazz. Posteriormente, la colaboración de Cifu continúa con una serie de artículos sobre la historia del jazz. ¿Cómo es posible que un chico de 20 años, en los años 60, tuviera tal conocimiento sobre historia del jazz? Seguramente lo había atesorado leyendo libros en Francia porque en España no había forma de acceder a ese conocimiento. Os aconsejo que detengáis el vídeo y leáis los artículos de Cifu. La introducción al jazz demuestra que con 20 años ya era todo un erudito. Contar con detalle lo que supuso Aria Jazz en unos minutos es imposible, por lo que vamos a dejarlo aquí. Para despedirnos, os dejo con una sección de la revista que tenía una periodicidad anual en la que sus lectores votaban sus músicos y grupos de jazz favoritos. El interés añadido que tiene para nosotros es que en los ejemplares que guardaba Cifu en su casa, estaba escrita de su puño y letra su propia votación. Para muestra aquí tenéis la del año 1961, donde podéis conocer los gustos de Cifu en esa época, siempre que entendáis su difícil caligrafía. Hasta el próximo vídeo, donde continuaremos con muchos más detalles interesantes de la vida de Cifu en esta década de los 60. Esto no ha hecho más que empezar. Tete Montoliu, sí señor.